Hola, bienvenidos a la clase de Memoria Dinámica de Organización del Computador 2. En esta clase vamos a hablar de estructuras, de cómo definir estructuras en C y utilizarlas desde Assembler. Además, vamos a hablar de memoria dinámica, de cómo utilizar memoria dinámica a través de las funciones malloc y free. Además, vamos a hablar de listas y cómo definir listas en Assembler y C, es decir, a bajo nivel. Por último, vamos a nombrar un par de ejercicios para hacer en casa. Ahora vamos a arrancar con estructuras. Una estructura, básicamente, va a definir un patrón de acceso a memoria. Algo así como un stencil que ponemos sobre la memoria y nos permite nombrar a conjuntos de bytes con determinados nombres para poder acceder a ellos fácilmente. Esta idea de estructuras es utilizada en C para definir conjuntos de campos con un nombre propio. Entonces, de esta forma podemos tener un puntero a ese conjunto de bytes y dentro de ese conjunto de bytes podemos tener nombres de campos para acceder a subpartecitas de este conjunto de bytes. Desde C, las estructuras se van a definir como una lista de campos. Es importante reconocer que va a ser una lista y no un conjunto de campos, como podríamos pensar, porque esta lista va a tener orden, es decir, importa el orden que va a tener cada uno de los campos. Los campos van a estar definidos por su nombre y por un tipo particular de datos. Desde Assembler es muy importante entender este tipo de datos para reconocer el tamaño de cada uno de los campos y con este tamaño poder calcular el offset para llegar al campo dentro de la estructura. Los struct van a venir básicamente en dos sabores. Packed, que no va a respetar reglas de alineación, es decir, cada uno de los campos van a estar todos pegaditos uno al lado del otro, mientras que Unpacked va a respetar reglas de alineación. Estas reglas de alineación son reglas que se deben cumplir para construir una estructura y obligan a que ciertos campos estén en determinadas alineaciones sobre el campo de la estructura. Más adelante vamos a ver cómo funcionan las reglas de alineación. Primero, antes de seguir, vamos a definir cómo escribir una estructura en C. Una estructura en C se define a través de su nombre clave, ¿sí? Es una palabra reservada que es struct, y luego el nombre de la estructura. Dentro de las llaves vamos a tener la lista de campos uno detrás de otro. Como definimos tipos en C, de la misma manera definimos el tipo y el nombre del campo. Vamos a ver un ejemplo ahora. El ejemplo es un struct P de nombre P2D, algo así como puntos en dos dimensiones, y tiene dos campos, el campo X y el campo Y. Primero, para entenderlo desde C, vamos a ver el tamaño de cada uno de estos tipos. Al ser un entero, va a ser exactamente de 4 bytes. Cada uno de estos valores va a tener exactamente 4 bytes. Ahora, desde Assembler entendemos que si tenemos un puntero al P2D, el primer campo que va a aparecer dentro de esa estructura va a ser el campo X y luego el campo Y. Entonces, para entender esto, tenemos que calcular cuáles van a ser los offsets para llegar a estos campos. Al primer campo vamos a llegar con el offset 0, obviamente porque es el primero. Y al segundo campo vamos a llegar con el offset 4, ya que tenemos que saltar los 4 bytes correspondientes al campo X para llegar al campo Y. El último número de estos tres, de 0, 4 y 8, es el tamaño de la estructura. Es decir, la estructura va a tener de tamaño 8 bytes, correspondiente a 4 más 4 bytes. Ahora veamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo es una estructura de nombre alumno que tiene tres campos. El primer campo es nombre, que es un puntero a char, es decir, una dirección de memoria. Una dirección de memoria en 64 bits ocupa 8 bytes. El siguiente campo se llama comisión y es un char, es decir, es de 1 byte. El último de los campos, igual que los X e Y, es un entero que ocupa 4 bytes. Entonces, a raíz de esto vemos los tamaños de cada uno de los campos. Muy bien.
Ahora vamos a entender en qué offset estaría cada uno de estos valores. El primero va a estar en el offset 0, ya que 8 es el primero, el nombre es el primero de los campos y ocupa 8 bytes. El campo comisión va a estar inmediatamente después del campo nombre, es decir, en el offset 8, después de los 8 bytes del nombre. El siguiente campo DNI intuitivamente debería estar en el lugar 9, es decir, 8 más un byte de comisión, pero resulta ser que está en el byte 12 del struct. La razón de esto es porque este struct está cumpliendo las reglas de alineación que nombramos antes. El tamaño total, luego de los 12 bytes, vamos a tener los 4 bytes del DNI, así formamos los 16 bytes totales del struct alumno en este caso. Ahora vamos a entender un poco cómo funcionan estas reglas de alineación que hacen que el campo DNI no quede, como pensamos intuitivamente, en la posición 9 y quede ubicado en la posición 12. Las reglas de alineación son las que vamos a presentar ahora. La primera regla de alineación es la regla de alineación dentro del struct. Los campos dentro del struct tienen que estar alineados a su propio tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un campo, por ejemplo, de 2 bytes, como se ve en el ejemplo del campo amarillo, está alineado a 2 bytes, es decir, está alineado exactamente en la posición 4. ¿Sí? Si estuviera en la posición anterior, es decir, en el cuadrado blanco, sería en la posición 3. En esta posición no estaría alineado a 2 bytes. ¿Sí? Ahora, si seguimos para el siguiente ejemplo, el campo de 4 bytes, el campo en color rojo, este campo tiene 4 bytes y está alineado a 4 bytes como se ve en el ejemplo. Noten el detalle que el campo de 4 bytes en rojo está en la posición 8 del struct. Fíjense, si contamos, tenemos los primeros 4 bytes, los siguientes 4 bytes y los siguientes 4 bytes alineados a 4 bytes. Es decir, todos los campos dentro del struct están alineados a su propio tamaño. La siguiente regla tiene que ver con que el struct en sí tiene que tener como tamaño total, el tamaño total tiene que ser múltiplo del tamaño más grande dentro del struct, del campo más grande dentro del struct. En este caso, el campo más grande es de 4 bytes, en rojo nuevamente. Pueden notar que este campo de 4 bytes, siendo el más grande, y siendo que el struct tiene que ser múltiplo de 4 bytes, y tenemos un campo de 1 byte, tenemos que sí o sí agregar 3 bytes más para que el total del struct sea múltiplo de 4. ¿Sí? En este caso tiene 8 bytes, por lo tanto es múltiplo de 4. El último de las reglas no es una regla en sí, sino es simplemente un atributo que se agrega a los struct, que es el atributo packet. En general, la definición de un struct default es unpacked, es decir, no packet, básicamente. Si agregamos el atributo packet, le estamos diciendo que cuando se define ese struct, todos los campos tienen que estar pegados uno detrás del otro. ¿Sí? En este caso que definimos los 3 campos como en el primer ejemplo, vemos que el primero ocupa 3 bytes, luego el siguiente ocupa 2 bytes y el último ocupa 4 bytes. Y están uno pegados detrás del otro. Ahora vamos a ver 3 ejemplos de structs diferentes. Estos 3 structs, denominados alumno, alumno 2 y alumno 3, tienen todos los mismos campos, la diferencia es el orden de los mismos y en particular, el último de los structs, no solo cambia el orden, sino también que es attribute packet, es decir, que tiene la característica de estar packet. Bueno, lo primero que hacemos es encontrar el size de cada uno de los campos dentro de estos structs. Muy bien, el size de nombre habíamos dicho que era un char, un puntero a char, así que es 8, es una dirección de memoria de 64 bits. El nombre comisión
el campo comisión es de 1 byte, y el último campo DNI para el primero de los struct es de 4 bytes. Ahora vamos a representar la memoria en términos de cuadrados. Cada uno de los cuadrados representa 1 byte y como se puede ver arriba, tenemos alineado el dibujo a 8 bytes, a 8 cuadraditos. Esos cuadraditos cada uno representa 64, o los 8 bytes van a representar 64 bits. Muy bien, el primero de los campos, el campo nombre, va a ir ubicado al principio del struct, es decir, en el offset 0. El siguiente de los campos, el campo comisión, va a estar ubicado a continuación, ya que tiene que estar alineado a 1 byte. La alineación de cualquier campo de 1 byte va a ser cualquier alineación, ya que cualquier cosa está alineada en particular a 1 byte. Así que va a estar en la siguiente posición. Luego tenemos el campo DNI. Este campo tiene que estar sí o sí alineado a 4 bytes. La primera entrada que aparece alineada a 4 bytes es la entrada número 12 en este struct, el byte número 12 contando desde el principio. De esta forma, el struct queda conformado por el campo nombre, el campo comisión y el campo DNI en ese orden exactamente. Recordemos que este es el mismo struct que vimos hace un rato en el ejemplo. Ahora, este struct va a medir exactamente 16 bytes de tamaño. Justamente noten que está cumpliendo que el tamaño del struct es múltiplo del campo más grande, en este caso múltiplo de 8. El campo más grande es nombre, que es 8. Como mide 16 bytes este struct, es justamente múltiplo del tamaño más grande de un campo. Ahora, el siguiente struct corresponde al ubicar en primer lugar el campo comisión. Este campo ocupa 1 byte. Ahora, noten el detalle que el siguiente campo, que será nombre, es de 8 bytes y dentro del struct tiene que quedar obligatoriamente alineado a 8 bytes. Para que esto suceda, debemos dejar 7 bytes en blanco hasta llegar al próximo byte alineado a 8 bytes. Muy bien. Ahora, el siguiente es el campo DNI. El campo DNI simplemente tiene que estar alineado a 4 bytes. El primer campo alineado a 4 bytes es el inmediatamente siguiente al campo nombre, ya que el campo nombre en particular está alineado a 8 bytes, así que está alineado también a 4 bytes en particular. Muy bien, ahora nos queda calcular el tamaño del struct. El tamaño del struct en este caso será 24. Ya que debemos completar los bytes restantes hasta llegar a que sea múltiplo de 8. El primer múltiplo de 8 es 24, que es 3 veces 8. Muy bien. El último de los struct es un struct packet, así que los bytes van a estar uno detrás del otro consecutivos. El primero va a ser nombre, el segundo DNI y el tercero comisión. Noten que nombre, en particular, está alineado a 8 bytes porque es el primero de los campos del struct. DNI, como continúa después de nombre y nombre estaba alineado a 8 bytes, en particular DNI también va a estar alineado a 8 bytes. Como queremos que esté alineado a 4 bytes, es suficiente con que esté alineado a 8. El próximo campo es el campo comisión. Este campo es de 1 byte y en particular, con estar en cualquier lugar, ya que un campo de 1 byte siempre está alineado a 1 byte, lo podemos poner a continuación de DNI. De hecho, tiene que ir a continuación de DNI. Recuerden que estas reglas son obligatorias, son mandatorias para construir el struct. Estos structs, esta definición de un struct, es tomada por el compilador de C y el compilador de C sigue las reglas que estamos nombrando para construir el struct. Muy bien. Por último, tenemos que determinar el tamaño de este struct. El tamaño de este struct, como no sigue las reglas de alineación, tampoco sigue las reglas de tamaño, será de 13 bytes. Noten también que todos estos campos quedaron, como había dicho, alineados a su propio tamaño. Así que, en este caso, el struct
que correspondería a un nuevo struct que no tenga el attribute packet, completaría los 3 bytes restantes con nada y ocuparía 16 bytes. La única diferencia entre quitar o dejar el packet en este caso va a ser simplemente agregar o no esos 3 bytes restantes en el tamaño del struct. No así requeriría cambiar ningún offset. Noten también en los dos structs anteriores, el struct alumno y alumno2, que solamente cambiando el orden de los campos, no solo cambiamos los offset dentro de los struct, sino también el tamaño restante del struct, el tamaño que iba a tener el struct al final de todo, ya que al cambiar el orden de los campos dentro del struct, las reglas de alineación obligaron a que el tamaño del struct total crezca. Ahora vamos a hablar un poco acerca del uso de estos structs. Para empezar, para utilizar estos structs, vamos a definir uno como ejemplo. Ejemplo va a ser el de siempre, alumno. Este struct tiene el campo nombre, el campo comisión y el campo DNI. Desde C vamos a definir el struct de la siguiente manera. Para definir una variable de tipo struct que tenga como tipo ese struct, vamos a escribir la palabra reservada struct, luego el nombre del struct, en este caso alumno, y luego alu1 como el nombre de la variable que va a tener el struct dentro. Para acceder a cada uno de los campos vamos a hacer alu.nombre para acceder al primer campo, .comisión y .dni para acceder a los siguientes. Noten que el punto me permite acceder a cada uno de los campos definidos dentro del struct. Noten en el ejemplo también que luego escribo un igual que funciona como una asignación y asigno a cada uno de los campos dentro del struct diferentes valores. En particular noten que al campo DNI le estoy agregando el mismo valor DNI que tenía, solo que le estoy sumando 10 más. Otra manera de acceder a los struct que es muy utilizada ya que muchas veces los struct no están definidos en la pila como es el primer caso del ejemplo, sino que están definidos en la pila o en una variable global, están definidos a partir de un puntero. Es decir, el struct está declarado la variable como un puntero. En este caso se le agrega el asterisco delante del nombre del struct a definir, y la manera de accederlo ahora no necesariamente es utilizando el asterisco para desreferenciar, sino se puede utilizar el guión y el símbolo mayor seguidos, reemplazando el punto. Usualmente este tipo de notación se llama flechita. Noten que estoy usando alu2 como variable, luego flechita nombre. Esto quiere decir que estoy diciendo que alu2 en realidad es un puntero y quiero acceder al campo nombre dentro del puntero alu1 de tipo struct alumno. En términos generales el ejemplo es exactamente el mismo. Desde Assembler la cosa cambia un poco y ahora no solo tenemos maneras de acceder, simplemente tenemos un puntero, sino lo que vamos a hacer ahora es, previamente, al principio del código, definir los offset a los nombres, ¿sí?, de cada uno de los campos. En particular, vamos a definir los offset que van a ser simplemente números que les vamos a sumar al puntero, al struct al cual queremos acceder, para acceder justamente al campo que queremos acceder. En el ejemplo definimos justamente para los 3 campos de nuestro struct 3 offsets diferentes. El primero lógicamente va a ser 0, el siguiente en el caso del ejemplo es 8 y el último es 12. Noten que este struct es el mismo que hablamos en la slide anterior. Y de aquí viene el hecho de tener que utilizar los tamaños de cada uno de los campos y las reglas de alineación justamente para poder calcular estos offsets, para poder acceder desde Assembler a cada uno de los campos del struct.
Desde Assembler entonces vamos a levantar simplemente a modo de ejemplo el puntero al struct, que puede estar ya sea en una variable global o en cualquier otro lado, y lo vamos a usar para acceder. En este caso estamos haciendo moves, que son lecturas de cada uno de los campos dentro de nombre. Noten el detalle que RSI en la primera instrucción se mueve el puntero al struct que en algún lugar está definido. En este caso pusimos el nombre puntero struct, ptr struct. Ahora sabemos que RSI es el puntero de struct. Si a esto le sumamos el offset nombre, que en este caso va a ser 0, podemos obtener el puntero a la string, a la cadena de caracteres, al char asterisco, que representa el nombre. Obviamente, como ocupa 8 bytes, vamos a guardarlo en un registro de ese mismo tamaño, es decir, por ejemplo, RBX. El siguiente de los datos, noten que es RSI más offset comisión, es de 1 byte. Como sabemos que es de 1 byte, vamos a utilizar un registro de exactamente 1 byte. El último de los campos es DNI. Este campo ocupa 4 bytes y por lo tanto vamos a usar un registro de 4 bytes, en este caso EDX. Tienen que tener en cuenta que la manera de acceder en Assembler no nos restringe a que podamos acceder, por ejemplo, en el caso de DNI más offset DNI, en el último ejemplo, utilizar, a diferencia del registro que utilizamos EDX, utilizar un registro de mayor tamaño, como podría ser RDX. Este registro, esta instrucción en particular, nos obligaría a levantar de memoria más de 4 bytes, exactamente 8 bytes, es decir, los 4 bytes correspondientes al DNI y los 4 bytes siguientes. Acá es muy importante reconocer que lo que estaríamos haciendo es haciendo un acceso a memoria inválido. A pesar de que estamos leyendo un dato que creemos que es correcto y va a quedar en la parte baja del registro, en este caso RDX, la lectura sería incorrecta, ya que estaríamos leyendo además los 4 bytes siguientes que quedan fuera de la estructura. Noten también que si leyéramos comisión y en vez de leer la variable comisión con un solo byte, la leyéramos con un registro más grande, un registro de 4 bytes, esta lectura sería correcta, ¿sí? A pesar de que estamos leyendo de más. ¿Por qué? La razón es porque estamos leyendo dentro de un área de memoria que ya pedimos y es nuestra. Recuerden que el struct, el tamaño del struct, toda el área que ocupa el struct, es nuestra, ¿sí? Y la podemos leer sin ningún problema. Ahora, la diferencia está en que justo DNI está al final del struct. Por lo tanto, si leemos más bytes que el tamaño del DNI, estaríamos leyendo fuera del struct, lo cual es incorrecto. Para reconocer estos errores que podemos tener en nuestro código, existen herramientas que nos permiten detectar cuando leemos fuera de memoria, de la memoria que tenemos asignada, de la memoria nuestra. Estas herramientas las vamos a detallar un poco más adelante. Ahora vamos a pasar a memoria. Vamos a ver los tipos de memoria que tenemos. La memoria que tenemos puede estar definida en una variable estática. Es decir, va a ser un espacio de memoria reservado, ¿sí?, en nuestro programa, como parte de nuestro programa, que va a estar reservado de forma estática. Ni bien arranca nuestro programa, vamos a tener ese espacio de memoria para utilizar. Este espacio de memoria, ya sea bien esté dentro de nuestro código, dentro de nuestro objeto, dentro de nuestro archivo objeto, o bien se defina en tiempo de ejecución. Es decir, cuando el loader del sistema operativo nos deja un espacio determinado para nuestros datos. Y acá tenemos 3 ejemplos. El primero es en Assembler definir un section.data, definir un section rodata o definir un section BCS. Esto ya lo vimos, ¿sí? Son las 3 maneras que tenemos, en principio, las 3 secciones donde podemos declarar memoria.
En términos de C, esto va a quedar algo así como el primero va a quedar en una sección global, es como declarar una variable global con un número dentro. El segundo ejemplo, por ejemplo, es declarar un asterisco como constante. En este caso va de un char asterisco como constante. En este caso lo va a definirse en una sección rodata. Y el último es definir un entero como por ejemplo otro número. Y en este caso no asignarle ningún valor. Al no asignarle ningún valor, C, cuando compila este código, declara esta variable en una sección BCS, una sección donde no me importa el contenido que tenga, eventualmente necesito esa variable en memoria cuando se cargue el programa, pero como no va a tener ningún valor, no va a ocupar espacio. El otro lugar donde podemos tener memoria es en la pila. Ya hablamos bastante de la pila. En la pila es el heap donde vamos a tener memoria. Perdón, la pila es el lugar donde vamos a tener memoria, el heap es otro. Este espacio de memoria ya hablamos bastante y va a ser básicamente escribir en la sección que vamos a nombrar como pila. En este caso, supongamos, podemos declarar una variable local adentro de nuestro stack frame y esta variable global podría estar en rbp más 8. En la dirección de rbp vamos a tener ahora una dirección donde va a estar nuestra variable local, ¿sí? En el ejemplo en C, por ejemplo, tenemos un número, un asterisco int, un puntero entero, que lo declaramos adentro de nuestra función, y esto cuando se compile nos va a liberar un espacio en la pila para guardar esa variable local. El último de los ejemplos, que es el que vamos a ver ahora, es una variable de memoria dinámica. La memoria dinámica es la memoria que es administrada por alguna librería, por alguna biblioteca de funciones que sabe cómo solicitar fracciones de memoria, ¿sí? Básicamente esta biblioteca de funciones nos va a proveer la funcionalidad para que nosotros podamos pedir memoria, pedir una cantidad determinada de bytes de memoria y que nos dé un puntero a esa memoria, y podamos liberar memoria, es decir, decirle a esta conjunto de funciones que liberen ese fragmento de memoria que me habían dado. Desde bajo nivel, esta memoria es solicitada a nivel de sistema operativo, ¿sí? Pero es administrada de manera local, es decir, es administrada por un conjunto de funciones que corren en nuestro programa, que son parte de nuestro programa. Vamos a ver un ejemplo de en dónde están cada una de estas secciones para entender cómo funcionan a nivel de nuestra memoria, de la memoria del programa. Supongamos que representamos la memoria como un mapa de memoria donde tengamos las direcciones altas arriba y las direcciones bajas abajo. Es importante que noten el detalle de que esta forma de graficar la memoria, donde las direcciones bajas, es decir, las direcciones cercanas a cero, están abajo y las direcciones altas están arriba, es una forma usual de graficar este tipo de mapas de memoria y es la forma en que Intel grafica los mapas de memoria. No así nosotros en general en la materia y en muchos libros de texto, donde las direcciones bajas de memoria están en la parte superior del gráfico de la representación gráfica, mientras que las partes altas de la memoria, es decir, las direcciones más altas, están en la parte baja del gráfico. Muy bien. Dado este disclaimer, vamos a ver un poco. Las secciones text y data van a estar en las partes bajas de memoria, es decir, al principio de la memoria, ¿sí? El stack, por otro lado, va a estar en la parte alta de memoria, en las direcciones muy altas de memoria. El segmento BCS, este segmento de variables globales que aún no están inicializadas, va a estar cercano a la sección .data, ¿sí? Y a la sección .text. Ahora, globalmente se van a definir de esta manera cada una de las secciones. La memoria dinámica, por su parte, va a empezar a crecer, va a ser un área que va a poder aumentar y disminuir a medida que el programa es ejecutado, y estas librerías hacen aumentar o disminuir esta área de heap que vamos a llamar,
va a estar ubicado exactamente después de la sección BCS y se va a contraponer al crecimiento del stack. Es decir, noten el detalle que las direcciones del stack crecen, es decir, aumentan el stack, yéndose hacia las direcciones más bajas, mientras que el heap aumenta, crece, yéndose hacia las direcciones más altas. Bien, ahora vamos a ver dónde estaría ubicado, dado un código C, cada una de estas secciones. En primer lugar, el código va a estar ubicado en la sección .text, lógicamente. La sección .data va a corresponder a las variables globales, en este caso, que estén inicializadas. Por ejemplo, la variable i igual a 35, que está en una sección global, es una variable global inicializada, tiene un valor. La sección PSS, en cambio, va a corresponder a las variables que están no inicializadas, variables que en principio no tienen ningún valor asignado al principio del programa. El stack, ¿sí? El stack en particular, va a guardar un montón de información, ¿sí? Que tiene que ver con los llamados a las funciones, pero en particular va a guardar, almacenar las variables locales, ¿sí? Las variables locales a mi función. En este caso mi función main tiene dos variables locales, la variable puntero a data y la variable i, ¿sí? Ambas variables van a estar ubicadas en el stack, ¿sí? Esto es muy importante porque la variable puntero a data está ubicada en el stack. No así la data. La data, que es solicitada por medio de la función malloc, que ahora vamos a ver un poco más adelante, va a estar ahora sí en el heap. Esta memoria sí va a estar guardada en el heap. Muy bien. Ahora continuemos en explicar de dónde sale y cómo se utiliza esta función malloc. La función malloc va a ser simplemente una función en C, va a ser una función de la librería de C, a la cual le pasamos como argumento la cantidad de bytes que queremos solicitar de memoria. El resultado de esta función va a ser un puntero a estos bytes de memoria. Noten que el tipo de retorno de la función malloc es de tipo void. Esto quiere decir que no tiene tipo. El tipo void es el tipo sin tipo de C. A la hora de liberar memoria, ¿sí? La función que se utiliza se llama free. A esta función se le pasa simplemente el puntero a la memoria que queremos liberar. Y la función no devuelve nada, por eso devuelve justamente void, devuelve el tipo nulo. Noten también que a la función free le estamos pasando el puntero a la memoria que nos dio malloc, no cualquier puntero y no un puntero en el medio de la memoria o un puntero cualquiera, sino exactamente el mismo puntero sin ninguna alteración ni modificación que nos pasó malloc. ¿Por qué? Porque la librería de C, a la hora de administrar la memoria, la forma que tiene es justamente a través de los punteros. Tiene tablas, en particular no son tablas, son otro tipo de estructuras de datos, pero podríamos representarlo a través de tablas, donde guarda todos los punteros que se fueron solicitando. Y al costado, obviamente en la misma tabla, guarda el tamaño de memoria que se solicitó. Por lo tanto, free va a ir a leer, la función free, va a ir a leer en estas tablas de memoria cuánto ocupa este puntero, qué tamaño tiene el dato que estamos liberando, ¿sí? El área de memoria que estamos liberando, a través de conocer el puntero. Si nosotros pasamos a la función free como argumento un puntero que no haya sido solicitado con malloc, sea cual fuera el puntero, la función free no va a funcionar correctamente, ya que no va a encontrar este puntero en su tabla de punteros que dio en algún momento por medio de malloc. Y ahora la parte más hombre araña de la cuestión, que es con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que la función malloc y la función free son pares y siempre se utilizan de a pares. Si se pide memoria con malloc, hay que liberarla con free antes que termine el programa.
Si no liberamos esta memoria es perdida. Es decir, no se puede recuperar más y no podemos saber desde el programa que existe parte de nuestra memoria que aún no liberamos. Por lo tanto, estaríamos perdiendo memoria. Si nuestro programa corre durante mucho tiempo y pierde memoria durante todo ese tiempo, vamos a estar continuamente perdiendo memoria y haciendo que el programa en ejecución ocupe cada vez más. Esto es un problema del cual no tenemos solución. Por lo tanto, siempre que llamemos a la función malloc, estamos obligados a llamar a la función free para liberar esa memoria. Pero vamos a ver cómo utilizar esta función, este par de funciones, desde Assembler. Desde Assembler, para solicitar memoria, por ejemplo, en este caso estamos haciendo un ejemplo de 2 instrucciones en las cuales en la memoria que estamos pidiendo es exactamente 24 bytes. Pasamos en el primer parámetro RDI, el primer parámetro de las funciones, el valor 24, es decir, la cantidad de bytes que queremos pedir, y llamamos a la función malloc. Luego, en RAX, vamos a tener un puntero a la función solicitada, a la memoria solicitada. Sigo más adelante. Ahora, a la hora de liberar la memoria, desde Assembler, vamos a tener que llamar a la función free. Para eso le pasamos como parámetro, RDI es el primer parámetro de las funciones en convención C de 64 bits. RDI movemos EAX, que es donde tenemos el puntero de memoria, el valor de RDI, a RDI, y luego llamamos a la función free. Simplemente estas 4 instrucciones nos permiten pedir y liberar memoria. También en Assembler vale que tenemos una gran responsabilidad a la hora de liberar la memoria. Es importante no perder memoria. Ahora, de nuevo, recordando el tema de la memoria y haciendo un poco hincapié en no perderla. Es importante que cuando utilizamos malloc tengamos una instrucción free asociada. Además, es importante que durante la ejecución de nuestro programa toda esa memoria que solicitamos por medio de malloc sea liberada utilizando free. En caso que no hagamos eso, vamos a perder memoria y, como habíamos dicho antes, es muy difícil detectar esta pérdida de memoria. Para poder detectar que estamos perdiendo memoria, tenemos que entender cada vez que pidamos memoria utilizando malloc y cada vez que llamemos a free, qué es lo que está pasando. Y además, tenemos que reconocer si existe un puntero en nuestro código, alguna variable en nuestro código que nos lleve a esta memoria que perdimos, ya que puede ser que no solo hayamos perdido la memoria porque no la liberamos, sino también que puede ser que no solo perdimos la memoria y no la liberamos justamente, sino que perdimos incluso la manera de llegar a esa memoria, es decir, no tenemos forma de reconstruir el puntero que originalmente malloc nos había dado. Y habíamos dicho que si no podemos reconstruir el puntero que malloc nos dio, tampoco podemos llamar a free para poder liberar esa memoria. Entonces, para poder reconocer eso, existen herramientas y una de ellas es Valgrind. Valgrind es una herramienta que ejecuta todo nuestro código en una máquina virtual, haciendo seguimiento de cada instrucción que escribe y modifica la memoria, e incluso las que piden memoria como malloc y free, y traquea exactamente todos estos pasos a fin de reconocer si perdimos memoria, es decir, si no liberamos llamando free, si existe alguna variable en nuestro código que contenga el puntero a la memoria que pedimos o no hay manera de llegar a la memoria que pedimos, e incluso nos indica, por ejemplo, como el caso de escribir fuera de un struct, nos dice cuándo estamos escribiendo, escribiendo incluso o leyendo fuera de un área de memoria que hayamos pedido. Si por ejemplo pedimos 24 bytes y de repente leemos el byte 25 desde el puntero que pedimos, vamos a estar leyendo fuera de la memoria. Eso es muy importante reconocer que no significa que se va a generar un error en tiempo de ejecución. Puede ser que nuestro programa
corra perfectamente y no genere ningún error, ¿sí? Pero estamos sí generando un error, ya que estamos leyendo en un área de memoria que no nos corresponde. Desde el punto de vista lógico y formal de nuestro programa se está comportando de manera incorrecta. Pero desde el punto de vista de bajo nivel, el área de memoria que estamos leyendo es nuestra y por lo tanto no debería explotar nada, ya que toda el área que utiliza malloc y free para generar, para darnos memoria, es toda nuestra. O sea, el heap, el área de heap que habíamos nombrado anteriormente, es todo de nuestro programa en ejecución. Por lo tanto, si escribimos ahí adentro, no hay ningún problema, podemos escribir y no debería pasar nada. Ahora, esto desde el punto de vista del sistema operativo. El sistema operativo nos va a dejar hacer lo que queramos nosotros dentro de nuestra memoria. Ahora, desde el punto de vista lógico del funcionamiento de nuestro programa, desde el punto de vista formal, vamos a estar escribiendo en áreas que no nos corresponden, áreas fuera de la memoria que solicitamos usando malloc y free. Muy bien, para llamar a esta herramienta podemos utilizar este conjunto de parámetros para que chequee todo tipo de leaks de memoria y nos muestre exactamente en dónde se generaron esos leaks en nuestro código. Tengan en cuenta de que si el código que estamos ejecutando tiene información de debugging, la información que nos puede proveer Valgrind será mucho mejor a la hora de querer encontrar el error, o por lo menos no de dónde debemos liberar la memoria, ya que si no la liberamos, Valgrind no nos va a decir dónde debemos liberar la memoria, sino nos va a decir dónde pedimos la memoria que aún no liberamos. Obviamente ahí hay un par de detalles para instalar este software. Lo instalan directamente utilizando apt-get. En Mac OS o en otros Linux pueden ir a la página de Valgrind, y en el caso de que utilicen Windows les recomendamos que utilicen Linux. Esta recomendación no es solo para esto, sino es cross toda la materia. Ahora vamos a pasar al último punto, que es listas. Aquí tenemos dos structs en particular para construir una lista. El primero es simplemente un puntero a un struct de tipo nodo, ¿sí? El puntero se llama primero. Y el struct nodo está compuesto por un dato, que es un entero, y un puntero a un próximo nodo. La manera normal de construir una lista es hacer nodos que se apunten. En este caso, solo por una cuestión de completitud, pongo los tamaños y offsets de nuestra estructura. Muy bien. Una lista va a estar compuesta por nodos y estos nodos se van a apuntar entre sí. En este caso, el primer nodo, el nodo 1, vamos a llamarlo, va a apuntar a un siguiente nodo y el nodo próximo va a apuntar a otro siguiente nodo y así sucesivamente hasta llegar al final. En algunos casos las listas no empiezan por el primer nodo, sino tienen un struct particular, que es el struct que contiene la lista en sí. En este caso la lista contiene un puntero al primer elemento, es un puntero a un nodo. Y el último nodo va a apuntar a null, va a apuntar a 0. Es la manera de reconocer que llegamos justamente al último punto. Hay muchas formas de combinar listas, ya sea por ejemplo que la lista no termine en null, sino vuelva a apuntar al primero de los nodos, y en este caso tendremos una lista circular. Puede ser que el struct lista ahora contenga otros campos, como por ejemplo la cantidad de nodos de la lista o algún otro atributo de la lista, como por ejemplo el puntero no solo al primero, sino puede contener el puntero al último de los elementos de la lista. Eso por un lado. Y por otro, el struct del nodo puede tener otro tipo de datos, puede tener un puntero a otro struct dentro del puntero al nodo, ¿sí? Dentro del nodo, quiero decir. Puede tener incluso nodos próximo y nodo anterior,
o sea, un puntero al anterior. En ese caso estaríamos en una lista doblemente encadenada. Bueno, todas estas estructuras básicamente funcionan de la misma manera, que son punteros apuntándose entre sí a otras estructuras. Vamos ahora a ver la serie de pasos, por ejemplo, para dos operaciones muy sencillas, que son agregar elementos a una lista y quitar elementos de una lista. Primero vamos a agregar nodos a una lista, ¿sí? Antes de hablar, de detallar cómo agregar nodos a una lista, voy a contarles una cuestión. Siempre que trabajemos con estructuras de datos que operan con punteros entre sí, tenemos que ordenar de alguna manera las operaciones que vayamos a hacer. En C, estas operaciones suelen ser bastante sencillas. ¿Por qué? Porque tenemos variables. Las variables almacenan datos que leímos previamente. En Assembler nos puede jugar una mala pasada a la hora de no tener variables, sino que lo que tenemos son registros. Y los datos en general están en memoria. Por lo tanto, podemos leer a memoria, ¿sí?, en diferente orden, ¿sí? Puede pasar que caigamos en el problema de querer leer de memoria algo que ya liberamos, es decir, que ya llamamos a free para liberar. Si es este el caso, estamos en un problema grave, ya que no podemos leer memoria que haya sido liberada, ¿sí? Porque si bien el dato probablemente esté, porque liberar memoria no va a poner toda la memoria que liberamos en cero, sino simplemente marca en una tablita que esa memoria esté liberada, el dato efectivamente sigue estando, por lo tanto a nivel de código el código probablemente funcione, pero el problema que tiene es que estamos leyendo memoria que ya liberamos, y existe la posibilidad, no distinta de cero y de hecho muy probable, que esa memoria ya no solo no sea nuestra, sino que el sistema operativo, es decir, las estructuras internas de la libc hablando con el sistema operativo, le hayan solicitado a esa área de memoria efectivamente ser liberada y devuelta al sistema operativo. En este caso, cuando nosotros queramos leer ese dato en memoria, ese dato no solo no va a existir, sino que va a ser una lectura inválida a nivel de sistema operativo, ¿sí? Y lo más probable, en realidad no lo más probable, sino es lo que puede llegar a suceder, es que esta lectura inválida se produzca de manera aleatoria. Puede ser que que ejecutemos nuestro programa, si nuestro programa tiene muchas lecturas a memoria, puede ser que de repente el sistema operativo, por ciertas condiciones de cómo agregó la memoria, de cómo fue pidiendo la memoria en diferente orden, puede ser que decida liberar parte de la memoria y por lo tanto caen en el caso en leer memoria que ya fue liberada a nivel de sistema operativo y por lo tanto ya no es nuestra, definitivamente no es nuestra, ¿sí? O puede ser que caigamos en el caso en que la memoria la liberamos, la leemos y no pasó nada, ¿sí? Bueno, dado este disclaimer, el punto importante aquí es que antes de hacer cualquier operación con estructuras de datos de este tipo, ordenemos todos los pasos que vamos a realizar. En general no van a ser muchos pasos, pero debemos ordenarlos todos para estar de acuerdo en que todos los pasos son válidos en el determinado orden en que lo estamos haciendo. En este caso, vamos a crear un nuevo nodo usando malloc. Vamos a asignar su contenido, vamos a escribir este nuevo nodo. Luego vamos a conectar este nuevo nodo a la lista. Y por último, vamos a borrar el nodo al final, usando free. El primer paso va a ser pedir el nodo con malloc, ¿sí? Luego de pedir el nodo con malloc, vamos a utilizar las instrucciones para escribir adentro de ese nodo. Lo primero que vamos a escribir va a ser el puntero al siguiente. El puntero al siguiente obviamente lo vamos a leer del campo próximo del anterior, ¿sí? O sea, vamos a leer el campo próximo del nodo anterior
y lo vamos a escribir en el nuevo campo próximo de nuestro nuevo nodo. El siguiente paso va a ser escribir el campo dato, que en particular para una función agregar nos pasarían como parámetro el dato. El siguiente paso va a ser reemplazar en el próximo el puntero a nuestro nodo. Noten el detalle que si hubiéramos hecho este paso, el paso de escribir el próximo y de pisar el próximo, el nodo anterior, en el orden inverso, perderíamos el puntero al próximo. El puntero a este nodo. Puntero al próximo nodo de la lista. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los pasos nos quedan. Pedir memoria para el nodo. Después, escribir el puntero al próximo nodo en el nuevo nodo. Escribir el dato. Y por último, conectarlo con el anterior en la lista. ¿Sí? Noten también que esta operación que estamos haciendo requiere solamente conocer el nodo anterior en la lista. Si nosotros no conoceríamos el nodo anterior en la lista, esta operación no la podemos hacer. Muy bien, ahora para el caso de borrar, como había dicho antes, tenemos que ordenar muy bien las cosas, porque como en el caso anterior podemos perder datos que queremos leer pisándolos, en este caso podemos, como había dicho, leer datos que ya fueron liberados, que ya fueron borrados. Entonces, el primer paso va a ser leer el valor del puntero al siguiente nodo, luego conectar con el nodo anterior y por último utilizar free para borrar el nodo. En este caso vamos a borrar este nodo, el nodo seleccionado. Lo primero que hacemos es copiar el valor próximo al nodo anterior. Noten que ni bien hacemos esta operación, perdemos el puntero al nodo que queríamos borrar. ¿Sí? Al perder el nodo al que queríamos borrar, no tenemos más nodo. Entonces, antes de hacer esto, obviamente vamos a tener que copiarnos el puntero a este nodo. ¿Sí? Muy bien. El siguiente paso va a ser conectar estos dos nodos. Noten que próximo va a seguir apuntando a este dato, porque este próximo no se borra en realidad, los datos quedan ahí, toda la información queda ahí. Y a la hora de borrarlo, tenemos que llamar a free para borrarlo. Y ahora sí, no se va a borrar en principio, pero podría borrarse como había nombrado antes. Una vez que lo borramos, terminamos todos los pasos, ¿sí? El primer paso, recuerden que iba a ser leer el valor del puntero al siguiente nodo, ¿sí? Y escribirlo en el nodo anterior, el punto B, y el punto C, llamar a free para borrarlo. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el tema de listas. A continuación hay una serie de ejercicios que piden agregar y borrar nodos a una lista, tanto al principio como al final de la lista. Cada uno de estos ejercicios van a estar publicados como resueltos junto con otros ejercicios de estructuras un poco más complejos. Muchas gracias por la atención y los espero la próxima.